Muy buenas noches, bienvenido de nuevo a su programa Acción Positiva. Hoy tengo un gusto de tener a dos distinguidos invitados a quienes presentaré inmediatamente. Primero al señor embajador Miguel Ángel Ibarra. Él fue viceministro de Relaciones Exteriores en el año 2009 al 2011, y también al embajador licenciado Fernando González Davison, quien pues hemos tenido el gusto de tenerlo varias veces ya acá en nuestro programa. Bienvenidos, señores embajadores. Es un gusto, doctora Redondo, estar aquí en su programa tan positivo. Muchas gracias. Pues la verdad es que siempre antes de empezar un programa nos sentamos un rato a platicar, a tomar un café con los invitados, y esta vez pues no había forma que entráramos acá ante las cámaras porque estaba tan alegre la discusión y tan entusiasmada, que yo creo que ustedes van a tener también una muy buena apreciación de lo que sucedió en ese momento cuando estábamos platicando con los señores embajadores. ¿Sobre qué temas hablamos? Hablamos de una serie de temas, y en alguna forma todos ellos relacionados con asuntos de primera importancia para Guatemala, para su política internacional y en general para los aspectos de la vida de cada ciudadano guatemalteco. ¿De dónde origina pues la idea de hacer este programa? Han pasado muchas cosas recientemente, dentro de una de ellas pues una declaración del señor nuncio apostólico en la cual él hace un llamado a la comunidad de diplomáticos representados acá en Guatemala o representantes de sus países para pedirles de que haya una limitación en la injerencia o en la forma en que se dedican ellos a expresar su opinión dentro de lo que son los quehaceres de la vida nacional, tanto pública, política, social. Esto obviamente genera una serie de otros comentarios uno tras otro. Por ejemplo, el señor obispo Monseñor Oscar Bian también viene y se une a esta expresión del señor nuncio apostólico y habla sobre el hecho de que debe respetarse el hecho de que el país pues tiene el derecho a tomar sus decisiones, y que no es bueno que participen muchos diplomáticos de afuera expresando opiniones. Claro que todo esto estamos ampliamente claros, agradecidos por otro lado, con la cooperación internacional que hemos recibido de países amigos, de países hermanos. Pero aquí es donde surge la discusión. ¿Hasta qué punto, cómo, cuándo, cuál es la forma correcta, cómo debemos de manejarnos en estas situaciones? Espero, señores embajadores, que haya hecho yo una buena introducción del tema que ahora nos está tocando platicar. ¿Creen ustedes que puse correctamente lo que ha venido sucediendo en relación con las expresiones del señor nuncio apostólico y del señor obispo? Bueno, también hay que mencionar lo que ha mencionado la prensa escrita, en particular Prensa Libre, que ha hecho alusión tanto en una editorial como el periodista Morales Chua, que pone ahí más o menos en el contexto en que se dio la alusión del nuncio, y es en referencia, según el periódico y la Prensa Libre, a que es una respuesta a una carta enviada de manera como circular de parte de Cancillería a las embajadas y organismos internacionales acreditados en Guatemala, en donde le hace ver que el artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en donde se prohíbe la injerencia en los asuntos internos del país. Y lo que presenta la discusión en este caso, mi estimado doctor, es el asunto de cómo interpretar la injerencia en política internacional. En política internacional podemos ver que está referido este asunto de injerencia casi como una intervención, porque injerencia es casi como una intervención en asuntos políticos y a veces militares. A eso está refiriéndose, que puedan complotar contra un Estado o que puedan querer hacerle daño. Pero mi apreciación en este caso, no hay una injerencia si no hay este tipo de amenaza para un Estado. Creo que hay que valorar y ver a los juristas cómo entienden lo que es injerencia. Y América Latina lo que sí tiene es una gran trayectoria en materia de intervención, sobre todo a la luz de la intervención de que hacía Estados Unidos
dentro de la Guerra Fría y aún antes, como Banana Republics y luego como parte de la Guerra Fría, que aquí intervenían Moscú en su zona de influencia y Washington acá. Pero eso se acabó. Y bueno, en yo sentido, no sé, ¿verdad? Eso se acabó, valdría la pena ver cuándo y en qué momento. Embajador Ibarra, ¿qué piensa usted, digamos, de esto que estamos hablando en este momento? Gracias, doctor. Buenas noches a la audiencia de Acción Positiva. Creo que es muy importante hablar sobre este tema que nos atañe y que en este momento, pues como bien decía el embajador González, los medios han sacado a luz o han dado cobertura a las declaraciones del nuncio apostólico. Yo creo que hablar de intervención, no intervención, tendríamos que irnos a la historia, de la soberanía, y en eso encontramos una serie de cuestiones en las que cómo manejamos el tema de intervención. Es decir, lo que decía el embajador González, lo que habla, habría que poner en su contexto el artículo 41 de los Acuerdos de Viena, para explicar con más detalles a qué se refiere la intervención o la injerencia de los embajadores en la política interna del país. Es decir, porque pueden haber intervenciones que vienen a ayudar a los países y no necesariamente esto se hace a través de publicidad en los medios, sino que intervenciones que puedan favorecer. Y más que todo, el artículo 41 de lo que habla son intervenciones que puedan afectar al Estado donde se está acreditado. Entonces, creo que deberíamos de revisar la historia y lo que decían, lo que pasó, por ejemplo, en el tiempo de la Guerra Fría. Algunos países decían, bueno, somos independientes, no tenemos intervención de tal potencia, pero sí estaban, digamos, manejando políticas de otra potencia que existía en esa oportunidad. Y no necesariamente, digamos, acciones que fuesen negativas para el país, sino que podrían ser positivas. Ahora, yo creo que para que no tengamos ninguna intervención aún positiva, el Estado debería ser un Estado fuerte, capaz de cumplir lo que la Constitución política, en este caso de Guatemala, establece, que debe de tener la capacidad de darle salud, de darle trabajo, de darle todo el bienestar a sus ciudadanos. Pero sí, nosotros revisamos en el tiempo recién, los últimos quizá 30 años, Guatemala se ha convertido en un país que expulsa a sus ciudadanos. Como consecuencia de ello, tenemos quizá cerca de 2 millones de guatemaltecos viviendo fuera de Guatemala, y quizá de esos 2 millones, un 95% podrían estar en Estados Unidos.